buenas tardes. El día de hoy tenemos un episodio más de este canal y espacio de podcast Consulta Abierta. Estamos ya en nuestro quinto episodio. La verdad es que muy contentos por todo el recibimiento y la aceptación que hemos tenido de nuestra red Altum y toda la comunidad médica que nos sigue a través de nuestras plataformas y redes sociales. Y el día de hoy tenemos el honor de recibir a un gran médico y todavía mejor persona con quien he tenido oportunidad de compartir, incluso me atrevo a decir, parte de su trabajo, a quien he tenido la fortuna de verlo, cómo ejerce su bonita profesión, cómo lo hace con una excelencia que regularmente no me ha tocado ver, y sobre todo ese acercamiento que tiene con sus pacientes, que es de destacar. Estoy hablando del doctor y especialista en ginecología, Sergio Vizcarra. ¿Cómo estás, mi Serge? Bien, aquí, Santiago, gracias por la invitación. Cuéntanos, Sergio, cómo empieza tu vida profesional en el tema médico. ¿Qué te orilló a apostar por esta carrera? Bueno, la carrera en general, irónicamente, fue como dar la contra, porque yo era físico matemático. De hecho, la física sigue siendo como mi amor prohibido. Entonces, siempre olimpiadas de matemáticas. Todas mis segundas opciones, terceras opciones en otras universidades eran con ingenierías. Pero me acuerdo nada más, en aquel entonces mi tío trabajaba en Pemex y él mismo me dijo, oye, pues estúdiame una ingeniería o algo aquí en química y te meto acá a trabajar en Pemex. Pues yo nada más por dar la contra dije, no, eso no. Me gustaba también mucho biología. Ok. Sí, realmente ahorita yo creo que ya no puedo hacer divisiones de dos ciclos, pero... Bueno, pero a la fecha suele ser analítico con tus pacientes. Muchísimo. Yo soy súper científico. Como le digo a tanto a mis pacientes como a mis compañeros, yo soy como básico de closet, porque literalmente, incluso antes de presentar para la residencia médica, yo había pensado en hacer una maestría en ciencias biomédicas. Órale. O sea, dedicarme 100% a la investigación. Siempre me gustó muchísimo. Ok, además de esa hay otra como ahorita rama o especialidad que conlleve la parte analítica, la parte de estudios, la parte, me imagino infectología, o sea... No, hay muchísimas, pero justamente hay una rama que está muy de moda en el resto del mundo. Okay. Y apenas se empieza a poner de moda aquí en México, okay, que se llama medicina translacional, que no tienes que ser tan extremista, no tienes que ser el científico que está con los ratones y no tienes que ser tampoco el que está solo con el paciente. Órale. Ajá, y apenas está como... En México apenas empieza como a poner de moda, porque en México realmente... Y lo digo por experiencia propia, no se nos inculca mucho la cultura de la investigación, y menos en las ciencias médicas. Okay. En las ciencias médicas siempre te están preparando de que, ¿sabes qué? Ocupas una especialidad y una subespecialidad y etcétera, pero la tendencia que se vaya directamente a maestrías, doctorados, es un poquito más rara. Órale, mira, interesante. Ahora, ¿qué te lleva? ¿Cómo fue tu camino dentro de la medicina, Sergio? ¿Cómo lidiaste con esto? ¿Qué es la parte más importante para ti para llegar a ser y ejercer como especialista? Híjole, pues muchas cosas. Sobre todo el hecho de elegir ginecología fue muy peculiar, porque pues, obviamente no entré con esa idea. Y más en nuestro programa, yo soy egresado aquí de la Autónoma. Okay. Entonces en nuestro programa de estudios, ginecología lo llevas hasta el 5º año, hasta el último. Ginepedia es lo último que llevas, es lo último que ves. Yo entré con otra idea completamente diferente. Voy a tratar de no extender este comentario porque no quiero que otros especialistas se me ofendan. Es mi punto de vista personal, empezamos rudo. Propio de mí, sí. Pero yo cuando entré a medicina me gustaron mucho las ciencias neurológicas, las neurociencias. Ok. Entonces, la primera idea que tuve, porque así está desarrollado el sistema de la Autónoma, era neurología, que es una rama de la medicina interna. Pero cuando vi realmente lo que hacía el neurólogo, pues, o sea, no eran mis objetivos. Entonces seguí con la segunda, que era la neurocirugía. Y también cuando roté por neurocirugía, en lo personal también yo dije, esto no es para mí. O sea, no cumple mi objetivo de cercanía con el paciente. Entonces, pues tampoco va por ahí. Y al final, como le digo, ya hasta el final entras a ginecología.
ginecología y obstetricia. Conozco lo que hace más o menos de manera somera un ginecólogo. Empiezo a tener así, me acuerdo, guardias en el internado horribles, en el niño y la mujer. Horribles. 13, 14 partos por noche, o sea, estabas todo el día ahí y llegaba a mi casa y no me disgustaba lo que estaba haciendo. Todo el mundo estaba bien fastidiado, nadie quería rotar por gine. Yo decía, no, pues es que a mí... Tú llegabas a mí sí me gusta, exactamente. Contento, motivado. Sí. Ahí te diste cuenta que era tu pasión. Sí, siempre fue mi pasión. Yo tengo un hijo que nació cuando yo era pasante de servicio social, ya cuando estaba terminando. Órale. Y es la razón por la que casi no hago especialidad. Porque pues, un bebé chiquito, o sea, la vida era mucho más fácil. No irte a una residencia médica, encerrarte 36 horas, guardias, etcétera, 4 años. Y me gustaban mucho las ciencias básicas. ¿Te llegó a hacer dudar cuando eres papá? O sea... Sobre todo por los tiempos, o sea, porque yo desde que pasé a segundo año de medicina, trabajaba dando clase. Trabajaba dando clase para poder, pues, pagar mis libros. Sostener o sea, todo. Exactamente. Entonces, empecé a pagar con eso y siempre me gustó la enseñanza. De hecho, hasta la fecha me sigue gustando mucho la enseñanza. Literalmente, como en quinto de medicina, todavía sigue trabajando con lo mismo. Ya en el servicio social, pues pasa lo del embarazo y te replantea muchas cosas. O sea, pues, el punto principal, pues tienes que estar para tu familia. Así de sencillo. Y la residencia médica no era el ejemplo de estar para tu familia. O sea, te ibas a ir a encerrar 4 años, te ibas a ir a hacer guardias cada tercer día. Sí, hay muchos sacrificios de por medio. No tienes oportunidad de producir más dinero. Por ejemplo, acá en la maestría, pues la maestría era de lunes a viernes y si tú querías producir más dinero, pues te ibas a seguir trabajando en otro lado, los fines de semana, en las tardes, etcétera. Y acá no, era demasiado absorbente. Yo, al final del día, pues mi papá fue el que me convenció de, a ver, ya tienes todos los trámites del ENARM, pues ya presenta lo que puede pasar. O sea, parte importante o una pieza importante ahí fue pues el impulso de tu padre. Sí. Que al final creo que como médicos lo han compartido varios. La parte y el apoyo de la familia es importante para el desarrollo y que ustedes no desistan a la carrera, ¿no? Porque muchos al final llega un punto en que empieza la duda, la incertidumbre o para dónde le voy a dar, o en tu caso como estos momentos que nos da la vida, que pues en el momento dices, híjole, un hijo ahorita en estos momentos si sientes que se te cierra todo, ¿no? Pero ahí es donde entra también el rol de la familia, que muchos han dicho. La verdad es que también tener un apoyo y un respaldo familiar ayuda mucho al médico, porque entre guardias, desvelos, estar encerrado tus 24 horas estudiando, repasando exámenes, etc., a veces ya te olvidas ni hasta de qué día es. Entonces, esta parte para ti, Sergio, ¿tú cómo la viviste? O sea, ¿sí crees que es importante tener este respaldo, este hombro a hombro con algún familiar que te esté ahí? No, pues de hecho, para mí, la familia es todo. Sí. Así de simple, así de sencillo. O sea, la gente que me conoce de toda la vida sabrá que mi vida académica antes de medicina era un desastre. Ok. Un desastre. O sea, realmente nunca fui malo para la escuela, eso. Pero mi personalidad es algo difícil, digámoslo así. Ok. Siempre estoy de arriba para abajo, o sea, problemas para acabar la secundaria, problemas para acabar la prepa. Y no, o sea, realmente mis papás nunca se rindieron. Ya medicina fue algo muy diferente. Medicina no acepta que no te dediques a la carrera, o sea. Claro. Y de hecho para mí medicina fue una experiencia completamente diferente, o sea, porque pues yo estaba acostumbrado, como lo dije, yo siempre fui listo. Sí. Nunca me había sentado para estudiar un examen, nunca había abierto un libro, etcétera. Porque se me hacía sumamente fácil. Hasta yo me acuerdo que en la prepa hasta me llevaba muy bien con el profesor de matemáticas. Le decía, ¿qué onda, profe? ¿Cuánto ocupo para pasar? No, pues ocupas 10 en el examen. Ah, bueno, entonces no necesito venir hoy, y me iba. Así. Y el día del examen, ahí está el 10. Ahí está el 10, exactamente. Neta, ¿eh? Así, órale. Así. Bueno. Sí, entonces presento mi primer examen de medicina y saco 3.4.
Jamás había visto una calificación así en mi vida. Dije, A ver, a todos los doctores que nos vean, coméntenos su peor calificación en la sí, carrera. no, A ver quién le gana el 3.4 de Search. todos los que hemos generalidades, o sea, de anatomía, sí, examen 1.1 y dices, no manches, se acabó el recreo. Bueno, pues puede pasar, o sea, al final es parte de todo esto. Sí, no, y ahí no hay de otra, ahí sí te tiene que cambiar la personalidad. Claro, darle vuelta, o sea. Sí, o sea, aprendí a estudiar en el primer semestre de medicina y otra vez todo cambió, pero ahora sí tuve que dedicarle tiempo, esfuerzo, etcétera. Sacrificio. Y las calificaciones volvieron a ser muy buenas. De hecho, extrañamente tengo más promedio en medicina que en la prepa. Órale. Entonces, pero sí es algo completamente diferente. Y de hecho, durante muchos años me dediqué a dar clase a aquellos que preparan de entrar de la prepa a la Mira, uni. a la uni. Y si hay un abismo entre la educación media superior y la educación superior, un abismo, Sí. o sea, y cada vez crece más. Más. Nuestra educación superior afortunadamente es muy competitiva. Incluso me atrevo a decir, ya también la cantidad de aspirantes va en aumento, ¿no, Sergio? Y sobre todo a medicina. Y me atrevo a decir a la Facultad de San Luis Potosí. Es muy solicitada, tiene mucha demanda. ¿Tú confirmas esta parte de que es la facultad del mejor nivel a nivel nacional? Pues simplemente lleva más de 10 años ganando el primer lugar de las públicas en el examen nacional de residencias. Okay. Obviamente hay muchos factores y muchos otros pronósticos que nos pueden decir realmente, o sea, es como muy ambiguo decir claro. que el que más mete residentes es la mejor universidad, pero mínimo es algo que es cuantificable. Entonces, pues sí, la verdad sí es una muy, muy buena opción. Aparte, en aquel entonces, pues era la única opción para ser médico en San Luis. Sí. O sea, no había ninguna otra. Bueno, ahorita ya hay en algunas privadas, ¿no? Ya hay más opciones en la UVM, en la Cuauhtémoc, en la Potosina, pero en aquel entonces si tú querías ser médico, no había otra opción. ¿Qué opinas de estas carreras en instituciones privadas? Pues es como todo, o sea, el principal punto importante o punto en contra de la educación privada es que muchas veces es pay to win. Okay. O sea, ¿sabes qué? No pasaste el examen, pues ni modo, pero te tengo que pasar porque tu papá ya pagó la cuota, pues, ni modo. No, y allá si no pasa, no invente porque no sale nada. No, y nada barato. Exactamente, ¿no? Y es una por otra, porque tampoco me puedo quejar del nivel académico de las privadas, porque el 90% de la plantilla de la autónoma son los que dan las escuelas privadas. Mira. Son los que organizaron el curso en la Cuauhtémoc, son parte de los maestros que están en la UVM. Entonces los maestros y la plantilla son los mismos. Ya es tu capacidad de aprovecharlo o no. Claro. Yo tengo amigos que han egresado de todas las universidades de aquí de San Luis y están las dos caras de la moneda. También tengo gente de la autónoma que es muy mala. Muy mala. Y hay gente de escuelas particulares que es bastante buena. No, y algo que realmente es de aplaudir es que al final, más allá de público o privada, que las instituciones estén apostando por seguir mejorando esta parte. O sea, creo que tanto en infraestructura, en material, en equipo, en la parte de la docencia, o sea, se está apostando por la capacitación constante y por brindar justo esa calidad de estudios, ¿no? A los aspirantes, a los estudiantes. Sí, claro, o sea, esa es la clave. Ajá. Pero como todo, o sea, la clave está también que el alumno aprovecha lo que tiene. Claro. Bueno, Sergio, ya nos platicaste un poquito de tus inicios, por qué ginecología, la parte analítica. Luego viene la práctica, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae la parte en donde Sergio Vizcarra empezó a recibir a un bebé por primera vez, a entrar a un quirófano? Cuéntanos un poquito de esa sensación cuando te estás lavando, cuando te ponen el gorro, cuando te empiezas a preparar. ¿Qué recuerdos te trae? Lamentablemente, últimamente se da mucho en medicina eso, de que hay gente que agarra lo que le toca y no lo que le gusta. Ok. Pero si en verdad estás en lo que te gusta, creo que es de las cosas, por ejemplo, que más te desesperan en el R1. Okay. O sea, en el R1 entras y estás con un pie en el cuello durante todo el año de residencia y deja tú el pie en el cuello porque pues eso ya como que ya vas mentalizado. Lo que más te desespera es que eres casi 100% administrativo. Entonces imagínate una especialidad quirúrgica que
tú entraste precisamente con esas ganas de, pues, de lavarme, sacar un bebé, atender un parto. Y casi eres administrativo. No, pues es que es súper, súper desesperante. Ok. Cuando empiezas a brincar y ya empiezas a entrar a quirófano, por ejemplo, las guardias del R3 o las guardias, sobre todo las del R3, del R4, que pues tú ya eres el que ya tienes a los demás haciendo lo administrativo, a pesar de que estuvieran muy pesadas, eran muy satisfactorias, o sea, porque entrabas, te la pasabas todo el día, toda la noche en quirófano, qué guardia tan difícil, pero eras proactivo, o sea, te cansabas de ser ginecólogo. Ok. ¿Qué edad tenías cuando atendiste tu primer parto? Estaba en quinto, debía de tener 21 años, creo. Wow. 22 años. ¿Cómo te fue? Pues, ay, disculpen nuestras pacientes. Sí. O sea, las desventajas, y eso sí está hasta estadísticamente comprobado, Ajá. las desventajas de cuando se atienden en hospitales, escuelas, que siempre que hay como los cambios de generación, aumentan el riesgo de complicaciones. Claro. Entonces yo recuerdo así, obviamente mi primer parto, el primero que me dejaron, obviamente, pues era el facilito. Okay. Ya tenía varios bebés, que realmente estaba así como fácil, que literalmente nada más era casi como que agarrarlo. Ok. Pero ya cuando te dejan el de la primigesta y se hace un desgarro y dices, ¿ahora qué onda con esto? Okay. O sea, no se ve como en el libro de anatomía, rosa con rosa. O sea, ¿no? O sea, en la medicina ya la práctica ya es distinta. O sea, a lo teórico, a lo que aprendes dentro de la carrera, a los libros, a la información, la práctica de repente sí te lleva a estos puntos de, canijo, no era así, ya el tenerlo y el hacerlo ya es distinto. Sí, claro, no. O sea, de entrada hasta el código de colores. Órale. O sea, desde la primera vez que entras a una cirugía y ves ahí lo que en verdad hay por dentro, dices, ¿y por qué las arterias no se ven rojitas? Y como en el libro. El azul, exactamente. ¿Y dónde están los nervios amarillos que vienen ahí en el néter, que es nuestro libro así como de estructura? Y entonces ya viene también la parte, podríamos decirlo, al menos en lo quirúrgico, Sergio, la personalidad ya de cada doctor. O sea, hay quien le entra de lleno, hay quien duda, hay quien titubea, pero ahí viene esta parte, ¿no? O sea... Sí, claro. O sea, ahora sí que esa es la ventaja que te ofrece la especialidad. Que puedes, porque medicina es muy amplio, muy amplio. Entonces hay gente que le gusta mucho dar consulta. En la rama de la ginecología, ¿cómo te has desarrollado? O sea, que además de la especialidad, ¿has hecho alguna certificación, curso, diplomado? ¿Te sigues preparando? ¿Lees constantemente acerca de esto? Sí, claro. O sea, bueno, de hecho, a mí soy como muy obsesivo. Okay. Muy obsesivo. Entonces siempre trato como de ver qué más hay. Exacto. ¿Qué más hay? No quedarme en el manejo de hace 50 años, no quedarme en esto. Entonces sí tengo varios fellowships, varios diplomados de alta especialidad. Igual, ¿en qué tienes? Colposcopía, colposcopía y patología vaginal inferior. Okay. Ginecoplástica y láser en ginecología. Mínima invasión. Y no creo que órale. Ok. Y al final, pues sigues en ese camino de como dices, la evolución que también en ginecología pues existe. Como en todas, me imagino, en todas las especialidades, pero pues sí, ya no son los mismos partos de hace 50, 60 años. Pues que de hecho eso es un dicho muy famoso en medicina. Ajá. Y que sigue aplicando ahorita. O sea, las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Entonces en medicina sí te tienes que estar moviendo. O bueno, eso es lo ideal, porque también... Y esa es una crítica al gremio para todos nosotros. Lamentablemente, pues esto es lo que nos gustó a nosotros estudiar. Claro. Entonces, no puedes caer en el conformismo de tener tu cédula y tu certificación y cerrar los libros y no volver a ver un libro en tu vida, porque no funciona así. Oye, Sergio, ¿y hay quien lo hace? Irónicamente es la mayoría. No. Sí, o sea, la mayoría se basa en su medicina en experiencia, lo cual no está mal porque la experiencia es simplemente la experiencia es el origen del conocimiento, el origen empírico del conocimiento, pero pues también tienes que cimentar en algún lado. O sea, medicina, a pesar de que tiene mucho de arte, también tiene mucho de ciencia, mucho de ciencia. Entonces tienes que siempre estar viendo qué más hay, o sea, cómo le puedes ofrecer a tu paciente algo diferente. Sí. Si ya agarraste las 5 líneas de tratamiento, a ver qué están haciendo en Estados Unidos. Fíjate, eso no me lo imaginaba. O sea, que hay quienes ya no abren un libro en muchos años.
Sí, eso está súper mal. Y no nada más es del gremio médico. Por ejemplo, Sí, pues me imagino. mi hermana vive en Estados Unidos. Ella es psicóloga y en Estados Unidos se los exigen en todas las Sí, carreras, sí. no nada más en medicina. En Estados Unidos se tienen que estar recertificando, no me acuerdo si cada 3 o cada 5 años en la carrera que hayan estudiado. Órale. Siempre, siempre, siempre. Y nosotros, por ejemplo, en medicina general, realmente si tú quieres nunca sacar absolutamente nada, puedes no hacerlo. Claro. Hasta ahorita no hay una exigencia. Como especialista, en teoría te tienes que estar certificando cada Cada 5 cierto años. tiempo, sí. Sí, para mantener. Y si subespecialista también te tienes que estar certificando. Órale. Pero sí, lo ideal es eso. O sea, lamentablemente, pues si agarramos una carrera que se está moviendo, Sí. se está moviendo, siempre se va a estar moviendo. Y no creo que seamos los únicos, porque, por ejemplo, tú que te dedicas a la mercadotecnia, Ujú. pues yo lo veo simplemente, que ahora vamos a buscar que nuevas estrategias y que ahora vamos a la certificación de acá. Correcto. Pues eso es lo Sí, esto pasa correcto, en o sea, en todas las exactamente. áreas. La actualización continua, ¿no? Buenísimo, Sergio. Cuéntanos un poquito, eh, tu poquito rato libre, ¿en qué lo disfrutas? Híjole, pues tengo muchos hobbies. Obviamente, yo creo que el favorito es estar con mi hijo. Claro. Sí, porque lamentablemente sí es, eso sí, sobre todo si alguien no médico ve este podcast, les hago la advertencia de una vez. Si alguien está así rumiando en su cabeza a ser ginecólogo, es una especialidad padrísima en todos los sentidos. A mí se me hace súper completa. Tienes radiología, tienes quirófano, hablas de hormonas, hablas de embarazo, o sea, Consulta. exactamente, tienes Acompañamiento al paciente. métodos anticonceptivos, todo. No, no, no. Sobre todo ese punto que fue lo que me hizo decidir ginecología, relación médico-paciente es de las mejores que hay en medicina. O sea, Buenísimo. tienes que tener una relación perfecta con tu paciente para que Claro. tenga ese nivel de confianza. Pues Pero sí nos ven, varios estudiantes ahí en la Facultad de Medicina. Les mandamos un saludo. Pues piénsenlo. sí, le digo, si quieres ser ginecólogo, si quieres agarrar esta rama de la medicina, sí piensa muy bien, y no me dejarán mentir mis compañeros, que normalmente no se lleva bien con nada más. O sea, con nada más. Le van a Ok. estar batallando para la vida familiar, le van a estar batallando para los amigos, le van a estar batallando para los hobbies, le van a estar batallando para muchas cosas. Es una realidad. O sea, ¿Lo mencionas por el tema tiempo? tiempo. Ok. Sí, o sea, O sea, de que realmente partos, cesáreas, urgencias. urgencias y el problema es que aquí son urgencias verdaderas. O sea, Ok. sobre todo en obstetricia, pues tú estás decidiendo la vida de dos. Wow. Estás protegiendo la vida de la mamá, estás Uf, cuidando la vida del bebé. qué difícil. Entonces, aunque si te hablan a las 2 de la mañana del domingo, doctores que mi bebé no se mueve o doctores que tengo sangrado, ¿Te ha tocado estar en esa posición, Sergio? sí, no, ¿Has tenido que decidir por uno u otro? no, gracias a Dios, no. Ok. No, creo que nada más uno de los casos más difíciles para mí, y de hecho fue hace poco, donde tuve un bebé que se empezó a deteriorar rápidamente. Y pues la paciente no tenía la solvencia económica en ese momento. La gente no visualiza lo caro que puede ser. ¿Cómo manejas la parte emocional como ginecólogo? O sea, Sergio Vizcarra, ¿cómo lleva esta parte con sus pacientes? Es difícil, sobre todo porque justamente otro punto por lo que escogí ginecología y obstetricia, y que de hecho eso me generó un burnout horrible cuando pasó lo del COVID, Ah, ya. es que nosotros no estamos entrenados para dar malas noticias. O sea, gracias a Dios en ginecología y obstetricia casi todo es bonito. Claro. Obviamente te la pasas corriendo, te la pasas haciendo, diciendo, pero pues la gran mayoría de las veces tú entregas un bebé sano, ¿no? Claro, y esa es la O un mayor bebé con esperanza. O sea, satisfacción, una vez ¿no? tuve que sacar un bebé de 29 semanas que ahorita ya tiene, creo que ya va para 6 meses, está con su 29 mamá. semanas. O sea, y eso es el punto más estresante de mi especialidad y que también más me gusta, porque también estresante, ¿por qué? Porque a diferencia de otras especialidades, nuestras muertes se reportan directamente a la OMS. O sea, no se puede morir una mamá, Uf. pero también te da esa satisfacción de que al final la gran mayoría de las veces No, entregas claro, un niño sano. claro. Hasta el momento de una urgencia, cuando las urgencias salen bien, o sea, al principio sientes la desesperación, sientes la tensión, o sea, y ya cuando se calman las aguas. En la parte
emocional o cómo comunicar, ¿crees que podría ser un área de oportunidad para las carreras, para la carrera de medicina? O sea, el proyectar, el comunicar de manera eficiente a familia, a una persona sensible, si quieres verlo así. Sí, claro, de hecho ya existe, o sea, Ok. existen lo que son los tanatólogos y eso también es una Ah, realidad. bueno, pero en esa rama. No, Pero al final, ajá, como médico general, no no, creo. por ¿Hay eso, alguna como materia o...? no, es que eso es a lo que voy. Ajá, O sea, ya existe como esa rama, ajá. pero sí sería muy bueno cuando tú estás entrando en medicina que alguien de esa rama nos dijera cómo comunicar mal las opciones, porque yo me acuerdo Sí, que yo creo que mi primera mala, ¿cómo se llama? Mala noticia que comuniqué fue la clásica, yo haciendo un alumno de tercer año de medicina y en una guardia de medicina interna, oye, pues vale decir a este que ya se murió. Oye, pues qué qué onda, o difícil, sea, qué difícil. ¿qué hago? ¿Cómo se Sí, dice? Y luego ves si que se quiebra el familiar y no sabes qué hacer, no sabes si sí. lo tocas o lo va a tomar a mano. ¿No? Estás hablando al final de un proceso de donde tú ibas iniciando, Sergio. Sí, ¿Sabes qué es ¿no? el peor de los casos? Médicos ya egresados, ya con experiencia y que no tienen el tacto ni siquiera para comunicarse con un paciente. O sea, esta parte cuadrada, esta parte limitante, esta parte cerrada al diálogo con el paciente de que es esto y punto. Se murió y se van. O sea, dices, híjole, sí me ha tocado ver y hasta experiencias de cercanos donde falta este tacto médico. No, falta muchísimo, muchísimo, sí, Sí, te lo juro. Yo creo que ese es un error muy básico que cometemos los médicos. Yo siento que parte de la medicina, aparte de la ciencia y el arte y lo bonito, lo que tú quieras, sí, el romanticismo que hay en la medicina, no debemos dejar de ser humanos. exacto. O sea, no dejamos de ser humanos porque mínimo yo lo digo a mi edad, pues yo ya he perdido familiares, yo ya he recibido malas noticias, yo he tenido que dar malas noticias y Sí, las formas, los modos, sí son clave. claro. Sí te cambian la forma. Y O viene la otra sea, parte, a lo mejor también la gente no sabe que a lo mejor el médico viene de, no sé, 48 horas sin dormir, trabajando 2 días, 3 días seguidos y no tiene el momento, no tiene el tacto de cómo lo está comunicando. O sea, o sin comer o puro café, o sea, no, y deja tú de eso, o sea, más de la parte humana médica y ahí tocaste un punto muy importante. Em, Se les olvida a veces también a las personas pues que somos humanos. exacto. A mí ya me ha tocado tener una mala noticia arriba y tener que fingir una sonrisa Claro, porque pues bueno, el primer punto es de, bueno, ok, híjole, mi mejor esfuerzo porque la paciente no tiene la culpa. claro. Y el otra cara, la parte humana es de, ya quiero acabar esto porque mi familia me Me necesito. necesita. Sí, O sea, entonces está difícil. está complicado. Híjole, pues esa es la parte, yo creo que una de las cuestiones más admirables que yo puedo tener con el gremio, con todos los médicos. Y es una de las cosas que agradezco y me siento afortunado por también poder colaborar y humanizar a todos ustedes a través de las plataformas, ¿no? De cómo proyectarse, de cómo ser. ¿Qué opinas, Sergio, de esta parte de las plataformas digitales para comunicar a la población? Las redes sociales, páginas web, toda esta parte médica. ¿A ti cómo te ha ido en esta parte? ¿Qué opinas de eso? ¿Cuáles han sido tu experiencia, no? Pues ahora sí que las plataformas digitales hoy en día son un mal necesario. Puedes gustarlas, no te pueden gustar, te puedes sentir expuesto, Claro, pero son un mal necesario. Hoy en día, yo lo puedo decir abiertamente, si no te mueves con el mundo, pues simplemente te vas a quedar te atrás. vas a quedar. Viéndolo de esa forma, hay que utilizarlo como algo positivo, exactamente, Ok. como para presentarle a tu posible paciente, tu proyecto, qué es lo que ¿Quién puedes eres? ofrecer exactamente, y esa parte humana que te puede hacer conectar con la paciente, que es súper clave para conseguir una paciente en el que o lo enganchas o lo pierdes para siempre. Total. Pero es una proyección bastante buena y otro punto bien importante. En medicina no nos enseñan nada de eso. Nada. Entonces, realmente, o sea, Otra área de oportunidad. sí, no, nada de eso. O sea,
ni a cobrar, ni a venderte, ni administrarse. a nada. Medicina somos bien técnicos, medicina somos conceptuales. Claro. Pero eso también es una realidad, o sea, es una realidad, eres un profesionista. Tienes que venderte, tienes que mostrar tu trabajo, administrarte, prepararte. Exactamente, o sea, protegerte. Nada de eso nos enseñan. Claro. Entonces siempre es muy importante. Y también la clave de esto es tener un buen equipo de trabajo. Claro. Buen equipo de trabajo porque a pesar de que los médicos siempre somos tachados como bien ególatras. Nah. Sí, pero nadie puede saberlo todo. Es imposible. Claro. Ni siquiera aunque seas el súper especialista de la uña del dedo gordo del pie, en otro país hay alguien que sabe más de ese dedo gordo del pie que tú. Entonces, no manches, me ha tocado una, Sergio. Ahorita me hiciste recordar una experiencia que tuve. La voy a platicar. Donde sí dije, wow. O sea, neta, me impresionó. Platiqué con una doctora que recién estábamos arrancando su proyecto y no podíamos arrancar porque nos estaba regresando la información, las propuestas, las estrategias. Y entonces tuve que intervenir, le pedí una reunión, me aceptó la reunión. Ya llego a su consultorio y me dice, no quiero que digas nada, yo ya sé lo que te voy a decir y es lo único que vamos a hablar. O sea, yo iba con propuestas, yo iba con, a ver, doctora, ¿por qué no nos estamos entendiendo? ¿Qué cree que nos está faltando? No, pero desde ahí marcó la pauta. O sea, me dijo, no hables, yo ya sé lo que te voy a decir, porque ya encontré la razón por la cual no estamos avanzando. Y yo, ok, doctora, platíqueme, pues, ¿de qué se trata? O sea, me interesa, ¿no? Yo hasta me senté y me acomodé, dije, a ver, esto me interesa. Me dijo, no, lo que pasa es que ustedes no tienen la culpa. Tú y tu equipo de trabajo no tienen la culpa. Simplemente no me van a poder entender lo que yo quiero hacer y transmitir. Yo, pero ¿por qué, doctor? O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo ya estoy 20 años adelante de la ciencia. No. Te lo juro. Así me dijo. Ustedes no son los culpables. Es que yo estoy 20 años adelante de la ciencia. No, dije, fírmeme mi playera. Exactamente. O sea, antes de un plumón, fírmeme. Antes de que valga más. Antes de que valga más. O sea, y entonces dices, aún pasa. Entonces, sí, la verdad es que es parte de y pues yo creo que como en todo, también en mi rama, en mi área, pues existe el ego. Yo creo que el ego está por todos lados, está en todos los perfiles. Pues hay quien a lo mejor lo tiene más alto que otros, pero está, ¿no? Pero es que yo siento que hasta el ego tienes que saberlo utilizar de una manera inteligente. Inteligente, o sea, te puede hundir como nadie o te puede ayudar. O sea, yo, por ejemplo, mínimo en mi consultorio tengo un amplio equipo de trabajo. No quiere decir que yo no sepa medicina general o que yo no pueda diagnosticar eso, pero yo siempre detecto una red flag. ¿Sabes qué? El gastroenterólogo sabe mejor que yo de esto. Claro. Tengo un equipo de cirujano. Y viene el urogine. La recomendación. Exactamente. ¿Sabes qué? Hasta para las lesiones, por ejemplo, lesiones difíciles en vagina. Porque también es un arte eso de las lesiones vaginales. ¿Sabes qué? Tienes tú la de cirugía láser, ¿no? Y todo ese tema. Okay. Cuando tengo una duda bastante fuerte, yo interconsulto a dermatología. Súper ¿Sabes bien. qué? ¿Tú cómo le ves cara? O sea, no, pues siendo analítico, me imagino que es lo primero que haces. O sea. Sí, claro. O sea, digo, zapatero a sus zapatos. Sí. Por más lesiones que yo haya visto, tú ves piel todos los días. Justo te iba a decir, es importante también para crecer y seguir ejerciendo de buena manera, ir armando relaciones entre médicos, o sea, que tengas tus contactos cercanos, dermas, generales, laboratorios, o sea, esta parte es muy importante, sobre todo para quienes están estudiando o empiezan en la priva, pues sí relacionarte. Las relaciones también ya en la medicina son importantes. No, muy importante. Aquel que quiere comerse el mundo a cucharada solo, realmente... ¿Qué pasa también? Es un error. Es un error y en el 95% de los casos no te va a llevar a ningún lado. No te va a llevar a ningún lado. O sea, al contrario, ¿sabes qué?
nosotros somos de la misma generación, oye, ¿me puedes ayudar tú? O me Dale. ayudas tú, o yo te mando una paciente, tú mándame una paciente. Buenísimo. O sea, te lo así, o algo así, o te dejo esta paciente. La paciente va a estar más agradecida por el resultado. Claro. Porque al final del día los resultados es tu firma como médico. O sea, podrás tener un montón de diplomas ahí pegados en la pared, podrás tener la mejor publicidad del mundo, pero los resultados son los que hacen que el paciente regrese y te mande más pacientes. Testimonios. Sergio, parto cesárea. Pues depende de muchas cosas. O sea, yo siempre he sido de la idea, y todavía no me corrompo, de que la que tiene que ser parto, tiene que ser parto. O sea, Ok. un parto casi al día siguiente o a los 3 días ya está como si nada, porque es fisiológicamente lo que el cuerpo está diseñado. Y a pesar de que incluso mismos médicos no clasifican a la cesárea como una cirugía mayor, es una cirugía mayor. O sea, no tiene nada de mágico. Literalmente estás casi partiendo en dos. Bueno, a nivel económico también genera. Es más caro Más porque caro, ¿no? ocupa más insumos y ocupa Obvio. más personal médico. Claro. Sí, claro. Yo en lo personal cobro exactamente lo mismo porque luego también los pacientes llegan a pensar que uno Sí. quiere meterlas a cesárea para cobrar más. Yo realmente cobro exactamente lo mismo, pero sí se le tiene que pagar. Ahora, a en más ginecología personas. sí existe eso, Sergio. O sea, ¿sí crees que hay doctores que imponen la cesárea para el tema? Híjole, pues es que son cosas que no se deben hablar así, en una cámara. Sí, así. sí o no y nombres. Nah, no es cierto, no es Dígase, cierto. una lista. Sí. No. Bueno, al final creo que es evidente que lo menciono porque al final la población y las mamás y las mujeres sí lo mencionan. Sí se quedan con esa idea de, pues sí, cesárea porque cobran más, cesárea porque hay más equipos, cesárea para, pero no procesamos el por qué es importante que te alivies por medio de una cesárea y no un parto natural. O sea, es esa cuestión, pero es un tema que mencionaste que sí pasa, porque yo acá de este lado de la población se escucha demasiado. No, pues es que obviamente nada es por casualidad. Si se escucha Exacto. demasiado es porque pasa. Ajá. Entonces, la cesárea es tremendamente más cómoda para nosotros como médicos. Ok. ¿Por qué? Porque es una cirugía de 1 hora. O sea, en un trabajo de parto tienes que estar dedicado, tienes que estar checándola, tienes que estar, o sea, y de hecho yo mismo incluso se lo planteo a mis pacientes. Un trabajo de parto, como dice su nombre, es un trabajo. Entonces vas a estar ahí no sé cuánto N horas, pero si progresas bien, todo bien. O sea, ahora sí que las horas que no te llevaste en recuperación, te las vas a echar de trabajo de perfecto. parto. Cualquier cosa, siempre decimos nosotros los ginecólogos que la obstetricia, que es la rama que estudia los embarazos, es bien traicionera. Okay. Puede estar todo bien así, bonito, circulando a la perfección. De hecho, me acaba de pasar el día de hoy. Parto, cesárea, Sergio Vizcarra es lo mejor para la paciente. Exactamente, o sea, y eso debería de ser siempre. Siempre. Oiga, Doc, es que tengo cesárea previa porque esto. Tengo cesárea previa porque es... No se ocupaba. Ajá, ya nada más le piensas de, bueno. Ok. Sí, y el detalle es eso, por eso yo siempre lo digo con las que son su primer embarazo, porque ya tener una cesárea previa, de entrada no te da más del 70% de posibilidad. ¿No? Entonces, por el simple hecho de hacer una cesárea mal indicada, ya coaptaste su vida reproductiva. Y a veces terminan con una tercera cesárea a los 22, 25 años, que ya suele ser peligroso, mayor riesgo de hemorragia o que la placenta se vaya por otro lado. Entonces, pues, realmente eso te lo ahorras. No te va a pasar nada con que intente un trabajo de parto en su primer embarazo. Claro, sí, hay pacientes que llegan ya súper decididas, como bien lo dices, quiero parto o quiero cesárea. Ya no tienen esa apertura de, mira, te puedo ir mejor con el parto. Ya llegan bien cerradas, ¿no? O sea, yo quiero cesárea. Este índice ha crecido más, Sergio. O sea, hoy en día crees que cesárea está un poquito más. Muy, muy elevado. Pero es que también no podemos plantearnos, no podemos vivir en una utopía. ¿Por qué? Porque incluso existen artículos, unos muy interesantes en el Network, donde habla de evolución y nos dice que el simple hecho de que nosotros seamos primates erguidos nos hace difícil. Nuestra pelvis es muy difícil para un parto natural. Okay. Es tan difícil que somos de los pocos animales que el bebé tiene que nacer con
con 2 años de evolución cerebral menos que el resto de los animales. Wow. El resto de los animales, tú ves un gatito y al ratito ya anda como si nada, ya anda cazando, ya anda moviéndose. Nosotros no, nosotros un bebé humano es 100% dependiente de mamá. Y el sistema nervioso tarda más o menos entre 2 años y medio en terminar su desarrollo por completo, porque si no la cabeza sería demasiado grande y no pasaría por la pelvis. Entonces, pues sí, eso es una realidad evolutiva. Muy buen dato. Sergio, por último, ya para finalizar, estuvo muy bueno, nos extendimos. Cuéntanos qué ha sido lo más chusco que alguna paciente te haya pedido en consulta. Chusco, gracioso, que no te esperabas. ¿Alguna pregunta de alguna paciente que de plano sí te sacó la carcajada ahí? Pues espero... Sí, nombres, obvio. Sí, sí, no, espero que la paciente no vaya a ver este episodio. Saber identificar. Regularmente lo ven más doctores. Sí. Así que tranquilo. Pero, de hecho, tengo muchos, pero este es el más reciente. Me acaba de pasar hace como una semana. Una semana. Buenísimo. Sí. Tengo una paciente en terapia de reemplazo hormonal. Okay. Entonces, así como que por debajo del agua me preguntó, es que mi esposo vive en Estados Unidos, entonces pues yo casi no tengo relaciones sexuales, no me harán daño los estrógenos, que la terapia está diseñada para que te sientas bien tú, o sea, no tiene nada que ver las relaciones sexuales. Ok. Bueno, y como ese, pues me imagino muchas preguntas y no se diga en esta rama de la ginecología. Muchas dudas, muchos temas incluso muchísimo de intimidad, sexualidad. Pues sí, hay de todo, ¿no? Y al final, pues sí, es parte también de esta cercanía que el paciente pueda tener con ustedes, que ustedes resuelven las dudas, que ustedes pues están ahí, ¿no? Al pendiente para justo dejarnos pues sin dudas, que es una de las cosas que como paciente la verdad es que se agradece y se valora el poder salir de consulta totalmente con la certeza, con la seguridad, con la confianza y que no te llevaste ninguna duda de tu padecimiento, de tu síntoma, de tu estado de salud. Luego vendrán más dudas después y lo preguntamos. Hay quienes dan seguimiento, hay doctores que incluso les gusta dar su número para cualquier duda, abordarlo de manera personal y también respetable. Hay doctores que ya no comparten esta información, ya son ahora sí que metodologías distintas, ¿no? Pero, pues qué padre, o sea, qué bueno que tú eres de esos doctores cercanos, porque me consta que acompañas a las pacientes, que estás ahí, y pues bueno, Sergio, la verdad es que muy contentos de tenerte por acá. Es un espacio, pues justo lo que te comentaba, para que nos compartan la parte humana del médico y un poquito, porque nos podríamos llevar aquí más rato, pero un poquito de toda esta experiencia que has formado en estos años y que todavía queda buen trecho, ¿no? Algunas palabras, redes sociales, dónde te encuentras, teléfono de consultorio, cuéntanos. Pues bueno, redes sociales, pues me pueden buscar por mi nombre, doctor Sergio Vizcarra. Pueden buscar también mi página web, las redes sociales. Estamos ubicados aquí en ProMedical, sobre Sierra Leona. Yo personalmente leo todos los WhatsApp, todo lo que me llega en redes, pero pues a veces estoy un poquito ocupado, tardo en contestar, pero siempre se les contesta. Buenísimo, mi Sergio. Pues muy contento de tenerte por acá. Este es tu espacio, cuando gustes. Esperemos pronto nos echemos otro episodio más. Y pues bueno, a todos nuestros seguidores, sigan a Consulta Abierta. Esto fue el episodio número 5. Síganos en nuestras plataformas y esperen nuevo contenido. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Bye. Esto fue Consulta Abierta por Alto Marketing Médico.